Jesús, en las 7 cartas a las 7 iglesias, quiere que la iglesia, los cristianos individuales, muestren fidelidad a Él, al ser obedientes, independientemente de lo que esté pasando mediante la oposición. Y hay mucho de eso. Ellos se mantienen fieles. Notemos que hay 7 iglesias. Es cierto que 2 de ellas eran fieles. Y me estoy refiriendo a la iglesia en Esmirna y a la iglesia en Filadelfia. Y Jesús no tiene más que alabanzas para ellas 2. Ahora las otras, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, recibieron alabanzas, pero también condenación. Y tenemos una más, la número 7, y esa es la iglesia de Laodicea. Y no hay palabra de alabanza para la iglesia en Laodicea, porque era autosuficiente. Observaremos brevemente cada una de estas cartas, comenzando con la carta a Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. En esta carta, Juan introduce a Jesús como el que sostiene las 7 estrellas en su mano derecha mientras camina entre los 7 candeleros de oro. Esta descripción enfatiza la luz de la gloria y el poder de Cristo. Como su rey, Jesús dio una evaluación mixta de la iglesia en Éfeso. Tenían un celo loable por la sana doctrina y no toleraban el comportamiento malvado. Dice específicamente que odiaban las prácticas de los Nicolaitas, un grupo herético que tenía una mezcla de fe cristiana con erotismo pagano. Pero la iglesia de Éfeso también recibió una fuerte crítica. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, Jesús les dijo que ellos habían abandonado su primer amor, habían perdido su entusiasmo y celo por Cristo y su reino. Por lo tanto, Cristo les advierte que si ellos no se arrepienten y regresan a su entusiasmo anterior, Él quitaría su candelabro, su símbolo de honor en el cielo. Dicho en otras palabras, ellos serían disciplinados. La carta a la iglesia de Esmirna aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Esta comienza con una descripción de Jesús como el primero y el último, quien murió y volvió a la vida otra vez. Esta descripción identifica a Jesús como quien ha creado todas las cosas y como el punto central del destino final de la creación. Esta es una de las 2 cartas que no incluyen un reproche por haber actuado mal. Se enfoca totalmente en la simpatía y comprensión de la iglesia en Esmirna, quien ha sufrido seria persecución, probablemente de judíos incrédulos. Podemos ver en Hechos y en otros libros del Nuevo Testamento que la afirmación de que Jesús es el Mesías de inmediato comienza a dividir las sinagogas. Por ejemplo, Pablo es un buen ejemplo de alguien expulsado de la sinagoga. En Éfeso, él va y enseña en un salón de escuela, o comenzamos a ver a los cristianos que se reúnen en las casas, en lugar de las sinagogas. Una de las cosas que puso mucha presión en esa relación desde el principio es, por supuesto, la afirmación de que Jesús es el Mesías, pero también la entrada de los gentiles. Comenzamos a ver que aquellos que predican el cristianismo predican que Jesús es el Señor de todas las naciones. Y comenzamos a ver a los gentiles respondiendo. Y de esta manera las diversas sensibilidades acerca de las leyes de comida, de circuncisión, comienzan a traer más presión. Vemos cómo este tipo de disputas estallan en Galacia, sobre si estos gentiles tendrían que guardar o no la ley. La otra cosa que pone mucha presión en esta relación es la manera en la que ambos se relacionan con Roma y con el poder de Roma. Sabemos, por ejemplo, que el templo es destruido en el año 70 después de Cristo, e incluso antes de eso, por la revolución judía contra César, y en consecuencia de lo que vemos, hay judíos tratando de restablecer su identidad. Ellos comienzan a discutir eso y cómo debería ser. Y eso aumenta todavía más la separación entre cristianos y judíos.
A pesar de los problemas de los judíos en Esmirna creados por la iglesia, Jesús exhortó a sus seguidores a ser fieles y los animó a confiar en Él porque había vencido a la muerte. A continuación, Cristo se dirigió a la iglesia en Pérgamo, en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. En esta carta, Juan introdujo a Cristo como el que tiene una aguda espada de dos filos. Las palabras de Jesús son de gran nitidez, capaces de juzgar entre lo correcto y lo incorrecto. Y esto era directamente relevante porque su evaluación de la iglesia era tanto positiva como negativa. Escuchemos lo que Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 y 14. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Jesús siguió su elogio con una reprensión. La iglesia había fallado al rechazar a los nicolaitas, así como las enseñanzas que fueron asociadas con Balaam. Estos falsos maestros llevaron a muchos a la juerga pagana y a la inmoralidad. Y Cristo advirtió que disciplinaría a la iglesia si ellos no se arrepentían. La carta a la iglesia de Tiatira aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Aquí, Juan describe a Jesús como un fuego purificador, con ojos como llamas de fuego y pies como bronce bruñido. Esta descripción se relaciona directamente con el contenido de la carta porque la iglesia de Tiatira necesitaba ser refinada y purificada. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 19 y 20, Jesús dijo lo siguiente: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. A diferencia de la iglesia de Éfeso, los de Tiatira no habían perdido su primer amor por Cristo. En cambio, su amor había aumentado. Pero ellos toleraron las falsas enseñanzas de una mujer en particular, a quien Jesús despectivamente llama Jezabel. Al igual que la infame reina Jezabel que aparece en 1 y 2 de Reyes, esta mujer sedujo al pueblo en inmoralidad sexual e idolatría, dos prácticas estrechamente relacionadas entre los paganos en Asia Menor. Jesús advirtió a esta iglesia a abandonar estas falsas enseñanzas y a mantenerse fieles a Él. Creo que el amor y fervor tienen que ir junto con una fuerte doctrina para que perduren y sean semejantes a Cristo. Algunas personas tienen un don emocional de amor y fervor, pero ese don emocional, sin un fuerte entendimiento de lo que Dios ha dicho en esos 66 libros canónicos, puede fácilmente salirse de control. Hay algunas personas que tienen un don emocional para el estudio y quieren entender y saber qué es lo que la doctrina tiene que decir, y definitivamente carecen de amor. Pueden llegar a ser fariseos si no tienen cuidado. Pueden saber todas las cosas, pero sin el componente de amor, pasión, fervor por Dios y por el hombre, definitivamente se pierde la intención. Es importante que reflexionemos en la pregunta del por qué nuestro fervor y amor por Jesús necesitan estar combinados con una sólida doctrina bíblica fundamental. De hecho, esta es una combinación esencial y muy dinámica. Cuando tiene la pasión del corazón combinada con la claridad de la verdad en la mente. Inmediatamente viene a mi mente una reflexión del apóstol Pablo para algunos de sus amigos judíos que habían rechazado a Jesús. Eran muy apasionados en su búsqueda de las metas de la fe judía. Y él les dice: confieso que tienen un celo, pero no está de acuerdo al conocimiento. En otras palabras, la pasión era admirable, pero estaba mal dirigida porque no estaba unida, atada y estimulada por una clara comprensión de la verdad. Es casi como pensar que nuestro fervor es el combustible del tanque de nuestro carro y las doctrinas son el volante. Si no estás encaminándote en la dirección correcta, el pedal del acelerador realmente se convierte en un instrumento peligroso. Y así debemos tener ese celo canalizado de acuerdo a la verdad. Y entonces eso se convertirá en una potente fuerza para el bien. Después está la carta para la iglesia de Sardis en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Aquí,
Juan alude a las 7 manifestaciones del Espíritu y a las 7 estrellas que están en la mano de Jesús para recordar a la iglesia en Sardis que Jesús tiene todo el poder y autoridad. Juan dirigió la atención a la autoridad de Jesús porque su evaluación de esta iglesia fue muy severa. Como leemos en Apocalipsis capítulo 3 versículos 1 al 3. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. La ciudad de Sardis tenía la reputación de ser una gran fortaleza, pero en 2 ocasiones había sido capturada por sorpresa. Y Jesús les advierte que Él hará algo similar a la iglesia en Sardis si ellos fallan en su arrepentimiento. Él vendrá como un ladrón, atacándolos por sorpresa, pero para aquellos que se mantengan fieles a Él, Cristo prometió pureza, vindicación y recompensa. La carta de Jesús a la iglesia en Filadelfia aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. En esta carta, Juan introduce a Jesús como el que sostiene las llaves de David, lo que significa que Jesús puede abrir las puertas del reino de David para recibir a aquellos que Él quiere y bloquear las puertas para mantener a otros afuera. Las palabras de Jesús para la iglesia fueron positivas, pero también incluyen implícitamente una advertencia. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, les dio esta seguridad. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Cristo había puesto delante de esta iglesia una puerta abierta, dándoles una oportunidad sin obstáculos para crecer y desarrollarse espiritualmente. Si ellos aprovechaban esta puerta abierta, Cristo haría que sus enemigos se postraran ante sus pies y los creyentes de Filadelfia heredarían la Nueva Jerusalén. Y el nombre de Dios sería escrito en ellos, significando que ellos serían de Él por siempre. Pero de manera implícita, si no aprovechaban esta oportunidad, no recibirían estas bendiciones. A continuación encontramos la carta de Jesús a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. En esta carta, Juan describió a Jesús como aquel que sus palabras son el último amén. Esto es, Jesús es la máxima autoridad digna de confianza. Juan también describió a Jesús como el testigo fiel y verdadero y el gobernante de la creación de Dios. Esta descripción fue diseñada para hacer que los creyentes de la Odisea pusieran atención, porque su evaluación sería muy negativa. Escuchemos lo que dijo Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La Odisea era una ciudad rica situada entre las ciudades de Colosas e Hierápolis. Ambas ciudades, Colosas e Hierápolis, eran bien conocidas por tener suministros especiales de agua. Colosas tenía aguas frías que provenían de manantiales de las montañas, e Hierápolis tenía manantiales calientes. Se pensaba que estos 2 tipos de aguas tenían poderes sanadores, pero el agua de la Odisea era tibia, sin ningún poder sanador. Jesús aprovechó estas realidades físicas para describir un punto espiritual. La iglesia de la Odisea era rica, pero su riqueza había alejado su fortaleza espiritual. Esta iglesia necesitaba arrepentirse o Jesús los rechazaría. Creo que Apocalipsis capítulos 2 y 3 son absolutamente claves para la carta de Apocalipsis, porque nos dan en muchas maneras puntos de aplicación para la iglesia, las características que les son pedidas a las iglesias que manifiesten. Un punto especial es encontrado en la frase final de cada mensaje que se da a la iglesia, que es el vencer. Dice, a la iglesia que venciere, o al que venciere. Y eso nos recuerda la necesidad de perseverar. Pero hay otros temas también. Una de las palabras que encontramos en varias ocasiones cuando leemos estos 2 capítulos es el arrepentimiento. Aquellas iglesias que han fallado en lo que el Señor les ha dicho tienen que arrepentirse, ya sea porque han perdido su primer amor o que han estado siguiendo las enseñanzas de grupos sectarios o grupos heréticos dentro de la iglesia. Se les llama al arrepentimiento.
El Señor les llama a que vuelvan a Él en ese momento, pero también les llama a aquellos que lo aman, a que sigan amándolo, y a aquellos que son perseverantes, a que continúen siendo también y a mantenerse en la verdadera fe, pero especialmente a mantenerse en la adoración al Señor.